El mapa del sudeste asiático muestra a Malasia como una nación unificada, una sola masa continental dividida de forma aparente por fronteras políticas estándar y rodeada por las aguas estratégicas del Mar de China Meridional y el Estrecho de Malaca. Sin embargo, los cartógrafos y los economistas internacionales saben perfectamente que el mapa miente. En la realidad de la infraestructura física, Malasia funciona como dos países completamente distintos, separados no solo por una imponente cordillera montañosa, sino por un abismo de desarrollo industrial, conectividad logística y acumulación de riqueza que ha amenazado la estabilidad macroeconómica de la nación durante los últimos 50 años. Mientras la costa oeste brilla con los rascacielos de Kuala Lumpur, la hiperactividad industrial del Valle de Klang y la saturación de contenedores en Port Klang, la costa este se desvanece en un aislamiento histórico, dependiente de la agricultura de subsistencia y desconectada de las grandes arterias de comercio global. Antes de entrar en las entrañas de la obra de ingeniería más costosa, ambiciosa y peligrosa en la historia moderna de la península malaya, un megaproyecto de $16.000 millones financiado e impulsado por el cerebro técnico de la República Popular China. Es absolutamente imperativo que asegures tu lugar en esta plataforma de análisis avanzado. Escucha con total atención. Los próximos 2 minutos de este documental de investigación profunda van a reconfigurar por completo la forma en que entiendes la geopolítica global y el control de las rutas de suministro mundiales. Si eres un profesional de la ingeniería, un estudiante de economía internacional, un apasionado por la logística pesada o simplemente una mente crítica que se niega a consumir el contenido superficial que inunda las redes comerciales, necesitas suscribirte a nuestro canal de forma inmediata en este preciso instante. Porque es vital que hagas clic en el botón de suscripción y actives la campana de notificaciones ahora mismo, antes de que el contador avance. Porque este canal no produce entretenimiento pasivo. Nosotros desmantelamos los contratos aduaneros oficiales, auditamos los informes de los bancos de exportación e importación de Asia y digitalizamos mapas tridimensionales de alta complejidad para ofrecerte una ventaja intelectual que no encontrarás en ningún medio de comunicación tradicional. Si continúas viendo este video como un espectador pasivo sin suscribirte, perderás las actualizaciones críticas de los proyectos que están cambiando el equilibrio del poder global. Al suscribirte, dejas de ser un observador ciego y te conviertes en un miembro activo de la élite que comprende hacia dónde se desplaza el capital mundial. Pero nuestra exigencia de compromiso hoy va mucho más allá de una simple suscripción gratuita. La producción de este documental especial de 4 partes, que abarca más de 50.000 caracteres de análisis técnico riguroso sin censura, exigió meses de traducción especializada de documentos financieros en mandarín y malayo, además de la adquisición de imágenes de satélite de alta resolución para verificar el avance real de las perforaciones en las montañas de Titivanza. Este periodismo de investigación industrial independiente no está financiado por grandes corporaciones mediáticas ni por agendas gubernamentales. Se sostiene única y exclusivamente gracias a ti. Por lo tanto, exigimos que utilices en este momento la función Super Thanks, conocida como Super Gracias, ubicada justo aquí abajo en la barra de herramientas de la plataforma. No veas esto como una donación opcional. Considéralo el peaje intelectual necesario para acceder a un conocimiento de vanguardia que las instituciones financieras cobran a miles de dólares en informes privados. Enviar un super gracias hoy, acompañado de tu like o me gusta, y compartir este enlace en tus grupos profesionales de LinkedIn, WhatsApp y entornos académicos, es la única garantía física de que este canal pueda continuar desafiando los algoritmos de distribución masiva y entregarte la verdad analítica sin filtros. Si valoras tu tiempo y apuestas por el máximo rigor científico en lo que consumes, haz clic en el super gracias ahora mismo. Deja tu comentario argumentado y prepárate para el viaje técnico más denso e impactante de tu vida. Quedas advertido. La información que viene a continuación es tan valiosa que no vas a querer haberte quedado fuera de nuestra exclusiva comunidad.
Para entender por qué el gobierno de Malasia tomó la drástica decisión de hipotecar una parte significativa de su capacidad de endeudamiento soberano para construir una línea ferroviaria de 665 kilómetros a través de la Selva Virgen, primero debemos desmenuzar las cifras de la fractura económica interna. La costa oeste de la península de Malasia es un motor industrial de alta velocidad. Es aquí donde se asienta el Valle de Klang, una megalópolis interconectada que concentra no solo los centros financieros del país, sino el complejo manufacturero de semiconductores, electrónica avanzada y ensamblaje automotriz que posiciona a Malasia en los mercados bursátiles mundiales. Los datos económicos oficiales son contundentes. El Valle de Klang, ocupando solo una fracción del territorio nacional, genera de forma directa más del 30% del Producto Interno Bruto total de la nación. Esta concentración masiva de riqueza no es una casualidad geográfica, es el resultado directo de la hiperconectividad marítima. En el extremo occidental de este valle se encuentra Port Klang, el gigante portuario de Malasia. Según los registros de la industria naviera internacional, este complejo portuario procesa de manera al año una cifra superior a los 13 millones de teus, lo que lo consolida sólidamente como uno de los 10 puertos más activos, congestionados y estratégicamente vitales de todo el planeta Tierra. Port Klang es la puerta de entrada y salida del flujo vital de divisas de Malasia, conectado directamente con el estrecho de Malaca, la autopista marítima por la que fluye el 25% del comercio mundial de mercancías y más de la mitad del petróleo transportado por mar de forma global. Sin embargo, cuando cruzamos la península en dirección al este, la realidad económica se transforma de forma radical, mostrando la cara más amarga de la desconexión logística. Los estados orientales de Kelantan, Terengganu y Pahang ocupan una vasta extensión de tierra, pero su contribución combinada al PIB nacional es dolorosamente marginal si se compara con la del gigante del oeste. En estas regiones, las zonas industriales son escasas, la infraestructura de transporte pesado es prácticamente inexistente y el desarrollo de parques tecnológicos avanzados estuvo congelado durante décadas. Las industrias locales se limitan a la extracción primaria de recursos, la pesca artesanal y la agricultura, dejando a las poblaciones jóvenes de la costa este sin oportunidades reales de inserción en la economía globalizada, lo que provoca una migración interna masiva hacia la ya saturada capital. La razón de este atraso histórico no se debe a una falta de iniciativa empresarial o a la escasez de recursos naturales en el este. El verdadero culpable es un muro de piedra y vegetación que la naturaleza colocó en medio del país. La cordillera de Titivanza actúa como una barrera topográfica absoluta que aísla de forma efectiva ambas costas. Mover mercancías, materias primas o productos manufacturados desde los puertos de la costa este, como Kuantan, hacia los centros de consumo y exportación del oeste ha sido, históricamente, una pesadilla de costos operativos, tiempos de tránsito impredecibles y riesgos mecánicos extremos que desincentivan cualquier inversión privada de gran calado en la región oriental. Si en este momento un fabricante industrial ubicado en el estado de Kelantan necesita enviar un cargamento de 20 toneladas de componentes de caucho refinado hacia Port Klang para su exportación a los mercados de Europa o los Estados Unidos, enfrenta un desafío logístico que parece propio del siglo XIX en lugar del siglo XXI. El mapa vial de Malasia revela que no existe una autopista de alta capacidad y baja pendiente que corte de forma directa la península de este a oeste. Los camiones de carga pesada se ven obligados a tomar rutas serpenteantes, principalmente la Ruta Federal 2 o antiguos pasos de montaña diseñados originalmente para el tráfico vehicular ligero de mediados del siglo pasado. Estas rutas terrestres cruzan pasos de alta montaña con pendientes que superan de forma regular el 8% y curvas cerradas con radios de giro geométricamente incompatibles con los camiones articulados modernos de gran tonelaje. Un camión cargado al límite de su capacidad técnica debe avanzar a velocidades que raramente superan los 30 km por hora durante las subidas, sometiendo los sistemas de transmisión, frenado y refrigeración del motor a un desgaste mecánico extremo. Las estadísticas del Ministerio de Transportes de Malasia reflejan que el índice de averías catastróficas,
Colisiones por fatiga de materiales y accidentes por pérdida de control de frenos en estas rutas de montaña es uno de los más elevados de todo el sudeste asiático. Pero el factor que destruye de forma definitiva la competitividad económica de este sistema de transporte es el tiempo de tránsito. En condiciones climáticas perfectas, sin accidentes en la vía ni congestionamientos en los accesos urbanos, el trayecto de carga por carretera entre ambas costas puede demorar fácilmente entre 12 y 15 horas continuas de conducción. Si consideramos que la península de Malasia se caracteriza por sufrir la influencia constante de los monzones tropicales, con precipitaciones que superan los 2.500 milímetros anuales, el panorama se vuelve caótico de forma inmediata. Un solo desprendimiento de tierra en la ruta federal 2 o una inundación repentina en las tierras bajas de Pahang bloquea de forma absoluta el flujo de mercancías durante días enteros, obligando a las empresas a desviar los convoys por rutas aún más largas que bordean toda la base sur de la península, duplicando los costos de combustible y destruyendo las cadenas de suministro basadas en el modelo de inventario Just-in-Time. Este estrangulamiento logístico significa que la costa este de Malasia está efectivamente excluida del circuito del comercio internacional rápido. Ninguna corporación tecnológica multinacional de Japón, Taiwán o la Unión Europea instalaría una fábrica de componentes de alta precisión en Terengganu si sabe que sus productos quedarán atrapados en un camión varado en un paso de montaña tropical durante 15 horas, perdiendo las ventanas de embarque marítimo en Port Klang. El costo del flete terrestre interno a Malasia llegó a ser tan desmesuradamente alto que, en términos puramente financieros, a veces resultaba más económico transportar un contenedor por mar desde Singapur hasta China que mover ese mismo contenedor por carretera a través de los escasos 300 kilómetros de montañas que separan las dos costas malayas. Ante esta parálisis estructural que amenazaba con estancar el crecimiento a largo plazo de la nación y profundizar las peligrosas fracturas socioeconómicas y políticas entre las regiones del este y el oeste, el gobierno de Kuala Lumpur comprendió que las soluciones cosméticas ya no eran viables. No bastaba con repavimentar las carreteras existentes ni añadir carriles adicionales a los pasos de montaña propensos a los derrumbes. La única solución matemática y físicamente definitiva para romper el aislamiento del este consistía en ejecutar una cirugía mayor a la geografía del país, construir un sistema ferroviario pesado de alta velocidad y alta capacidad que cortara transversalmente la península, uniendo de forma directa y fluida los dos océanos comerciales que flanquean a Malasia. Así nació el concepto del East Coast Rail Link, el enlace ferroviario de la costa este. El plan estratégico diseñado en las oficinas ministeriales pretendía crear una línea continua capaz de soportar el peso del comercio internacional, estableciendo bases sólidas para que industrias pesadas pudieran finalmente fijarse en las provincias orientales con la certeza de una evacuación rápida de sus productos. La escala del enlace ferroviario de la costa este es tan masiva que desafía la comprensión de cualquiera que no esté familiarizado con la megainfraestructura contemporánea. No estamos hablando de una simple vía de tren local. Estamos ante un corredor logístico de doble vía electrificada de 665 kilómetros de longitud diseñado específicamente para soportar el tráfico pesado de mercancías a 80 kilómetros por hora y trenes de pasajeros de última generación a 160 kilómetros por hora. El trazo de la línea comienza en Kota Baru, en el extremo nororiental de la península, justo en la frontera con Tailandia, y desciende de forma paralela a la línea costera del Mar de China Meridional, cruzando los estados históricamente marginados de Kelantan y Terengganu. Al llegar a Kuantan, la capital del estado de Pahang, la ruta da un giro geométrico radical de 90 grados hacia el oeste, adentrándose con una violencia técnica sin precedentes en el corazón de la selva virgen y apuntando directamente hacia el valle de Klang y por Klang en el estrecho de Malaca. Para que esta línea sea verdaderamente efectiva y competitiva frente al transporte marítimo que bordea la península por el sur, los ingenieros se enfrentaron al dilema físico y económico de su vida: cómo atravesar la cordillera de Titivanza sin destruir los presupuestos del Estado ni crear pendientes excesivas que limitaran la capacidad de carga de las locomotoras. La solución no fue rodear las montañas, sino perforarlas de lado a lado.
El proyecto ejecutivo contempla la construcción de un total de 59 túneles que suman decenas de kilómetros de excavación subterránea bajo algunas de las formaciones geológicas más inestables y saturadas de agua de todo el sudeste asiático. El rey indiscutible de estas obras subterráneas es el túnel de Genting, una estructura titánica de doble tubo que se extiende por 16,3 kilómetros a través de la roca sólida, lo que lo convierte, de forma automática, en el túnel ferroviario más largo de toda la región de la ASEAN. Excavar un túnel de esta longitud en una zona de selva tropical hiperhúmeda es una tarea que empuja la ingeniería civil al límite de lo posible. La cordillera de Titivanza no está compuesta por un granito homogéneo y predecible. Es un rompecabezas geológico de zonas de falla activa, roca altamente fracturada, depósitos de arcilla blanda y ríos subterráneos atrapados a altas presiones. Para abrirse paso a través de este infierno subterráneo, el contratista principal, la corporación estatal China Communications Construction Company, conocida globalmente como CCCC, tuvo que importar desde China algunas de las tuneladoras más avanzadas y gigantescas del planeta. Máquinas diseñadas a medida con cabezales de corte reforzados capaces de triturar la roca dura mientras inyectan toneladas de hormigón líquido a alta presión para estabilizar las paredes del túnel antes de que el peso de la montaña colapse sobre la maquinaria. El ritmo de trabajo en el túnel de Genting y en los otros 58 frentes subterráneos es un testimonio de la disciplina operativa industrial asiática. Los equipos de ingenieros y operarios chinos y malayos trabajan en turnos continuos de 24 horas al día, los 7 días de la semana, deteniéndose únicamente para el mantenimiento preventivo obligatorio de las herramientas de corte de las tuneladoras. Cada metro avanzado es una batalla ganada a la naturaleza. Los sistemas de ventilación masiva deben bombear miles de metros cúbicos de aire fresco hacia el interior para combatir las temperaturas extremas que genera el motor de la tuneladora y el calor geotérmico de la propia montaña. Mientras que potentes estaciones de bombeo extraen de forma constante millones de litros de agua subterránea que filtran a través de las grietas de la roca y que amenazan con inundar los frentes de excavación en cuestión de minutos si ocurre una falla en el suministro eléctrico. Además de los desafíos subterráneos, la geografía superficial de la costa este impuso otro obstáculo monumental: las llanuras aluviales bajas. Los estados de Terengganu y Pahang son famosos por sufrir inundaciones catastróficas durante la temporada de monzón, donde el agua de los ríos desbordados puede cubrir miles de kilómetros cuadrados de terreno bajo varios metros de altura durante semanas. Construir una vía férrea convencional a nivel del suelo en estas condiciones habría sido un suicidio técnico, ya que el agua ablandaría los terraplenes de tierra y desalinaría los rieles, provocando descarrilamientos masivos de trenes de carga pesada. Para solucionar esto de forma permanente, el diseño del proyecto incluyó la construcción de más de 120 kilómetros de viaductos elevados. Los trenes del enlace ferroviario de la costa este no corren sobre el suelo húmedo de la selva, vuelan sobre una estructura continua de puentes de hormigón armado sostenidos por pilares gigantescos anclados a decenas de metros de profundidad en el lecho rocoso firme, asegurando que el flujo del comercio internacional permanezca completamente inalterado e invulnerable incluso durante las peores inundaciones monzónicas de la historia. Pero la complejidad del enlace ferroviario de la costa este trasciende por completo el hormigón, el acero y las tuneladoras. El verdadero núcleo del proyecto es su dimensión geopolítica internacional. Este megaproyecto no nació de forma aislada en la mente de los planificadores de Kuala Lumpur. Forma parte integral y estratégica de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el colosal plan de infraestructuras globales de la República Popular China diseñado para rediseñar las rutas comerciales del siglo XXI bajo la hegemonía logística de Pekín. Para China, el control o la influencia sobre la infraestructura de transporte en la península de Malasia no es una cuestión de rentabilidad financiera a corto plazo. Es un asunto de seguridad nacional y supervivencia económica ante un eventual conflicto geoestratégico global. Para comprender por qué Pekín está tan profundamente interesada en financiar y construir esta línea ferroviaria, debemos fijar nuestra atención analítica en el estrecho de Malaca. Este angosto canal marítimo, que separa la península de Malasia de la isla indonesia de Sumatra,
es el cuello de botella más crítico de toda la economía global. China depende de forma absoluta del estrecho de Malaca para su supervivencia diaria. Por esta vía marítima transita más del 80% de las importaciones de petróleo bruto que sostienen las fábricas y las ciudades chinas, provenientes de Oriente Medio y África, además de una porción gigantesca de sus exportaciones de productos manufacturados hacia los mercados de Europa y el Mediterráneo. Los estrategas militares en Pekín viven obsesionados con lo que el expresidente Hu Jintao denominó formalmente como el dilema de Malaca, la aterradora vulnerabilidad de que, en caso de una tensión geopolítica o un conflicto armado abierto con los Estados Unidos o sus aliados regionales, la Armada estadounidense pueda desplegar un bloqueo naval en el estrecho, cortando de golpe el suministro de energía a China y asfixiando su economía en cuestión de semanas sin necesidad de disparar un solo misil contra el continente. Es en este tablero de ajedrez geopolítico de alta tensión donde el enlace ferroviario de la costa este revela su verdadera naturaleza como un bypass estratégico magistral. Al unir directamente el puerto de Kuantan en el mar de China Meridional con Port Klang en el estrecho de Malaca mediante una línea de tren de carga pesada de alta capacidad, el megaproyecto crea un puente terrestre transpeninsular que altera las reglas del juego marítimo. Un barco portacontenedores o un petrolero procedente de las costas chinas o del Pacífico ya no necesitará rodear toda la península de Malasia ni pasar por las aguas congestionadas y patrulladas de Singapur para entregar sus mercancías en los mercados occidentales. Podrá descargar miles de contenedores directamente en el puerto modernizado de Kuantan, cruzar la península por tren en apenas unas horas a través de las montañas de Titivanza y volver a cargar la mercancía en otros barcos en Port Klang, listos para continuar su ruta por el Océano Índico. Este corredor terrestre reduce el tiempo de tránsito de las mercancías en varios días, lo más importante para los intereses de Pekín. Proporciona una ruta de suministro de respaldo continental que se encuentra completamente fuera del alcance de control naval directo en el estrecho de Malaca, otorgando a China un seguro de vida logístico sin precedentes. El potencial estratégico del enlace ferroviario de la costa este como una ruta de escape logística para el comercio asiático encendió de forma inmediata las alarmas en las cancillerías de las potencias occidentales y de los rivales regionales de Pekín. Para Singapur, este megaproyecto representa una amenaza directa a su modelo de existencia económica fundamental. Durante más de un siglo, la próspera ciudad-estado de Singapur ha florecido casi exclusivamente gracias a su posición geográfica privilegiada en la base sur de la península, actuando como el peaje aduanero y el centro de distribución marítima indiscutible por el que debe pasar de forma obligatoria todo el tráfico naviero que transita entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Si una porción significativa de la carga contenerizada que se mueve desde las fábricas de China, Japón y Corea del Sur comienza a descargarse en el puerto malayo de Kuantan para cruzar la península por tren directo hacia Port Klang, Singapur podría enfrentarse a una pérdida masiva de volumen de carga y de ingresos por servicios portuarios avanzados, reconfigurando el mapa de la riqueza en el sudeste asiático a favor de sus vecinos malayos. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de este bypass ferroviario ha estado plagado de turbulencias políticas internas que estuvieron a punto de enterrar el proyecto de forma definitiva en el cementerio de las megaobras canceladas. La firma original de los contratos de construcción y financiación con la corporación estatal china se ejecutó bajo la administración del ex primer ministro Najib Razak, un líder político que promovió una apertura sin precedentes a capital de Pekín. Pero la situación dio un vuelco dramático cuando un escándalo de corrupción masiva de dimensiones globales sacudió los cimientos del gobierno, provocando una histórica derrota electoral que llevó al poder a una coalición liderada por el veterano estadista Mahathir Mohamad. La nueva administración asumió el control del Estado con una consigna clara y contundente: revisar de forma exhaustiva todos los megaproyectos firmados con entidades extranjeras que amenazaran la soberanía financiera y territorial de la Malasia a largo plazo. Mahathir Mohamad ordenó la suspensión inmediata de los trabajos de perforación y construcción del enlace ferroviario, argumentando que las condiciones financieras pactadas originalmente por el gobierno anterior eran leoninas, fiscalmente insostenibles y empujaban de forma peligrosa al país hacia la temida trampa de la deuda china.
Los analistas económicos internacionales calcularon que, bajo el esquema contractual original, el costo total de la obra se había inflado de manera desmesurada, comprometiendo los ingresos fiscales de varias generaciones de malayos para pagar las tasas de interés de los créditos otorgados por el Banco de Exportación e Importación de China. La tensión diplomática entre Kuala Lumpur y Pekín alcanzó su punto álgido durante meses, donde se llegó a sopesar la cancelación absoluta del proyecto a pesar de las multimillonarias penalizaciones financieras por incumplimiento de contrato que exigían las corporaciones chinas. Fue en ese momento de parálisis total cuando la diplomacia económica y la flexibilidad técnica de ambas naciones se pusieron a prueba en una mesa de negociaciones de alta intensidad. Consciente de que la cancelación definitiva del proyecto dañaría gravemente la reputación internacional de su iniciativa de la Franja y la Ruta, el gobierno chino aceptó sentarse a renegociar las cláusulas de contrato. Tras meses de discusiones técnicas y auditorías de costos detalladas, se logró un acuerdo histórico para la reanudación de las obras. El costo total de la construcción se redujo drásticamente en más de un 30%, pasando de los presupuestos inflados iniciales a una cifra final mucho más manejable, al tiempo que se modificó ligeramente el trazo de la línea ferroviaria para minimizar el impacto ambiental en áreas protegidas de la selva y reducir la cantidad de expropiaciones forzosas de tierras. Esta renegociación exitosa no solo salvó el proyecto, sino que sirvió como un caso de estudio global sobre cómo los países en desarrollo pueden gestionar e interactuar con el capital financiero chino sin perder el control absoluto de sus activos soberanos esenciales. Con los nuevos contratos firmados, la maquinaria pesada regresó a la selva con una intensidad redoblada, y la corporación constructora china aceleró los procesos de transferencia tecnológica para capacitar de forma directa a miles de ingenieros y técnicos malayos en las disciplinas avanzadas de la alta velocidad ferroviaria. La gestión de sistemas de señalización digital y la operación de subestaciones eléctricas de alta potencia que antes se dominaban únicamente en los centros de desarrollo del norte de Asia. A medida que las vías de acero avanzan y rompen el aislamiento histórico de las provincias orientales, el enfoque estratégico del proyecto ha comenzado a expandirse más allá del transporte puro de mercancías pesadas de paso. El gobierno de la Malasia está diseñando en este momento una serie de zonas económicas especiales y parques industriales de alta tecnología distribuidos estratégicamente a lo largo de las principales estaciones de la ruta ferroviaria. El objetivo macroeconómico es ambicioso: transformar la costa al este de una región puramente agrícola y extractiva a un nodo manufacturero integrado, atrayendo inversiones extranjeras directas en los sectores de la automoción eléctrica, el procesamiento avanzado de recursos naturales y la producción de bienes de consumo a gran escala que puedan ser despachados hacia cualquier parte del mundo en cuestión de horas utilizando la nueva infraestructura de transporte masivo que cruza las montañas. El tramo final del enlace ferroviario de la costa este no es solo una obra de culminación vial, sino el punto crítico donde la infraestructura se conecta con el corazón operativo del comercio global en el estrecho de Malaca. Al aproximarse al estado de Selangor, las vías descienden de las imponentes alturas de la cordillera de Titivanza para adentrarse en la llanura costera occidental, serpentean a través de los corredores suburbanos altamente industrializados que rodean la capital del país. Aquí, el diseño de la línea se integra de forma milimétrica con las redes ferroviarias de carga ya existentes y con los gigantescos centros logísticos interiores, preparando el terreno para el asalto definitivo al puerto más importante de la nación, Port Klang. Es en esta terminal marítima donde el viaje terrestre de 665 kilómetros revela su verdadero propósito económico, al depositar los contenedores directamente en los muelles de atraque automatizados, listos para ser embarcados en los buques portacontenedores de las alianzas navieras internacionales que cubren las rutas hacia Europa, África y el continente americano. La finalización de esta mega infraestructura plantea un nuevo paradigma para el equilibrio de poder en el sudeste asiático y redefine las relaciones económicas entre las naciones en desarrollo y las superpotencias globales. La Malasia del futuro inmediato ya no puede ser analizada bajo la óptica de una nación dividida por la geografía o atrapada irreversiblemente en el aislamiento logístico de sus provincias orientales.
Al romper la barrera de titivanza, el país ha adquirido una ventaja competitiva estructural que obligará a los planificadores estratégicos de las corporaciones multinacionales y a los analistas de los fondos de inversión soberanos a recalcular sus matrices de riesgo y sus cadenas de distribución para la próxima mitad del siglo. El enlace ferroviario de la costa este se erige, por tanto, como el testimonio físico de una transformación macroeconómica sin precedentes, donde el hormigón, el acero y la ingeniería pesada se han alineado de forma definitiva para trazar el camino de una nación que se niega a ser un simple espectador en el tablero del comercio mundial.